parte de su fe. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a ir a la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abra su Biblia allí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Tenemos que estar oyendo la voz de Dios. Es necesario que crezcamos, ir creciendo, a estar oyendo, ¿verdad? Los jóvenes, los niños y jóvenes, yo sí les dije, creo que ya lo he dicho. Niños y jóvenes a sus clases, no sé cuántos hay más, pero los que quieran ir están bien, los que no también está bien. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, estamos listos para oír la voz del Espíritu. Hoy el Espíritu de Dios quiere decirnos algo. El Espíritu Santo es alguien que habla, que nos alerta, que nos guía, que nos enseña, nos va llevando de gloria en gloria. Amén. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hasta ahí vamos a introducir esta clase. Vamos a orar a esta predicación en el nombre de Jesús. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, a darte las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Señor, gracias, Padre Santo, porque hemos podido, Señor, entender, comprender, Dios mío, tus maravillas, tu amor, tu gracia, todo lo que tú has hecho, el perdón, lo que tú has provisto para nosotros. Nos has hecho tus hijos y de una manera, Dios mío, nos has hecho partícipes de la gracia, del amor y de todas las riquezas en gloria que tú has derramado en Cristo Jesús. Padre, en este momento, toma control de mi vida, de mi ser, de mis sentimientos, emociones, y que mis convicciones, Dios mío, que estén sujetas a tu palabra, a tu Espíritu, Señor mío, y que en este momento, Señor mío, puedas hacerle sentir y puedas hacerle saber a cada uno aquí juntamente conmigo, Señor, lo que tú, Dios mío, estás sabiendo, estás, Dios mío, dando a entender en estos tiempos difíciles, que tú, Señor mío, estás preparando, Señor, para que tu venida, Señor, tu iglesia, Señor, esté lista, preparada, Señor, para lo que viene. Señor, ayúdanos a estar listos, a estar preparados, a seguir adelante, Señor, en esto que tiene que ver con tu reino. Tu reino, Señor, que está, Dios mío, de alguna manera está violentándose el mundo, Señor, y tu reino, Padre, los hijos de tu reino, los hijos tuyos, Señor, necesitamos también ser conscientes de esta guerra, de esta tarea. Ayúdanos, Padre, en este momento a entender, reflexionar sobre este tema, Padre, que tú has puesto para poder compartir con mis hermanos. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra de fruto, al 100, al 60, al 30, al 100 por uno, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, los que estaban de pie. Como bien, hermanos, hemos estado compartiendo, hemos estado concientizando, hemos estado analizando las cosas que están sucediendo en la vida mundialmente hablando. Hemos estado reflexionando en que nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, tenemos una, se puede decir, ¿verdad?, una tarea, una labor. No debemos de ignorar que estamos en un mundo que está cada vez de mal en peor, que el mundo está bajo el pecado. Dice la palabra de Dios que el mundo está bajo el maligno. Dice que nosotros somos hijos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Esto está en 1 de Juan capítulo 5, 19. Si usted apunta los textos, 1 de Juan 5, 19 dice que nosotros somos hijos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Y nosotros, la iglesia, debemos de saber eso. Debemos ya estar conscientes, preparándonos cada vez más, ¿verdad? Y tenemos que saber que el maligno, ¿quién es el maligno? El príncipe de este mundo, ¿verdad? Según de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de mucha gente.
para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Y esto es algo que usted y yo no debemos de ignorar, no debemos de hacer caso omiso, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Hoy le estaré compartiendo que hay algunas razones. El por qué es que cómo es que está de alguna manera invadiendo las tinieblas, cómo el mal está avanzando a 100 por hora, creo que a 1000 por hora. Pero no es algo que está lejos del conocimiento de Dios Todopoderoso. Es algo que la iglesia tiene que alertarse, que tiene que, a medida que está avanzando el tiempo, que la venida de Cristo se acerca, a medida que la iglesia está avanzando, también el tiempo está también acortándose más. Y pronto el que ha de venir va a venir y va a levantar a su iglesia. Pero hay algo, hermano, que está invadiendo a la iglesia, que no debemos estar nosotros inconscientes, que no debemos de ignorar, ¿verdad? Que está de alguna manera entrando un engaño a la iglesia. Se está filtrando el engaño, está entrando espíritus malos, y esto va hacia la iglesia, porque los que están fuera, pues eso no hay problema. El peligro es para los que están de parte de Dios. Esos son los enemigos del enemigo. Nosotros somos enemigos del príncipe de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es muy agradable a veces pensar en guerras, pero así dejó el Señor a la iglesia, en guerra. Y tenemos que seguir luchando hasta el final, a no quitar la mano del arado del cual nosotros tuvimos que asirnos un día. Decidimos seguir a Cristo. Y se oye bonito el día que aceptamos a Cristo, el día que vinimos a Cristo, cuando éramos niños, ¿verdad? Qué bonito el niño cuando nace. ¿Qué hace el niño? Pues solamente come y duerme, ¿verdad? Y ocupa atención. Pero llegará el tiempo donde el niño tenga que crecer y tiene que trabajar, tiene que seguir haciendo las actividades como todos nosotros. Desde niño, yo recuerdo desde que tengo uso de razón, desde que pude hacer algo, siempre mi padre me llevó a trabajar. Pero como dijo mi hermano, ¿verdad? Hace rato, trabajar no por el pan que perece. Hay que trabajar por el pan que a vida eterna. Todos los discípulos de Cristo y Cristo mismo, nuestro Señor como nuestro Maestro, tuvo dificultades en su tiempo. Luchó hasta el fin, hasta la última gota. Y muchos de ellos, de sus discípulos también, ¿verdad? Pero aquí miramos que el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es algo que algunos no entienden, que los creyentes están siendo afectados, están siendo desanimados, y que tenemos que corregir, a lo menos la iglesia, el grupo, los pastores, todos los pastores deberían estar alertando a la iglesia de pelear, de luchar, de concientizar, de no vivir una vida acomodada. No se trata de eso. Eso es lo que enseña la prosperidad, esas doctrinas. Pero necesitamos de volver al Evangelio de Cristo, el cual empezó sufriendo, empezó luchando y empezó en guerra. Esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente, ¿verdad? El Espíritu está claramente diciendo. Mucha gente no entiende que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona y lee la palabra, la entiende de una manera que la hace vida y hace actuar a las personas. Cuando tiene el Espíritu. Cuando no tiene el Espíritu, usted puede leer la Biblia y no pasa nada.
Y como yo a veces lo he compartido, los que no tienen el Espíritu de Dios tuercen la Biblia para sus propios bienes y para hacer piedra de tropiezo y engañar. Esto es lo que se ha usado para engañar a mucha gente, millones de gente. Como también se usa como palabra de Dios, como por el Espíritu, para glorificar su nombre y llevar a la gente a la vida eterna, a la gloria. Este es el propósito principal de esta palabra, pero es la que están usando muchos. ¿Para qué? Para hacer otra cosa. Y esto lo estaremos viendo. El Espíritu de Dios así dice claramente, ¿no? Así dice el Espíritu. No es una cosa que inventé yo o que inventaron los pastores o las religiones. Eso es lo que dice el capítulo 4, versículo 1 de 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos saben que estamos viviendo en los postreros tiempos? Amén. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Volverse atrás. Y muchos no tienen que volverse atrás. Sencillamente, si está estancado, ahí se va a estancar y no va ni para adelante ni para atrás. Hay carros que tienen años en el mismo lugar. ¿Y sabe qué es lo que sucede allí? Las llantas se ponchan y no camina más. El motor se pega. Así es de que si no es para adelante o para atrás, o se va a quedar estancado. Muchos cristianos hoy día están estancados. Y esto es muy grave. La iglesia tiene que despertar, tiene que entender que ese pensamiento no es más que el enemigo. El enemigo quiere neutralizar el ministerio, su vida, su propósito. Y esto es algo que está apostatando. La misma gente está apostatando, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y qué más? Y a doctrinas de demonios. Esto está terrible, hermanos. Si usted no tiene el entendimiento, el discernimiento maduro todavía, no lo puede entender. Usted va a ser de amor y paz toda la vida y nunca se va a recaptar que toda su familia está bajo el maligno, que están engañados. La gente quiere amor y paz. Toda la vida es mejor el amor y la paz. No quieren guerra. Pero el Señor Jesucristo quiere una iglesia que esté entendiendo y escuchando a la voz del Espíritu. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando. El problema es que están escuchando a espíritus engañadores. Y para engañar se requiere de algo que aparentemente se parece bueno. Espíritus engañadores. Eso dice el Espíritu a través de su palabra, ¿no? Si usted quiere saber lo que dice Dios, ahí está en su palabra. El asunto es que la iglesia no está leyendo su palabra, no está entendiendo, no. ¿Cuánto tiempo se le mete a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Tal vez, no sé, unas 2 horas a la semana. Probablemente será lo que usted está escuchando ahorita, leyendo al pastor. Hay quienes, algunos escuchan otras predicaciones en su caminar, en su trabajar. Y eso es bueno. Es muy bueno porque el Evangelio está predicándose en todo el mundo. Pero también hay un peligro, que si no está bien, no tiene discernimiento en su corazón, no tiene doctrina, no tiene fundamento, lo que va a pasar es que va a oír a todos. Y dentro de todo eso va a venir con un malestar, va a comer. Entonces hay que estar preparados como iglesia, hermano. Tenemos que tener esta área, tenemos que meternos a esta área. Yo sé que la línea del cristiano tiene que ser de amor, de paz. A paz nos llamó el Señor, y como hermanos en la fe tenemos que vivir así. Pero también no podemos ignorar que hay un peligro, hay una alerta que el Espíritu está haciendo saber a la iglesia, ¿verdad? Una manera para no ser engañados. Gracias, hermano. Una manera para no ser engañados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es que usted puede evitar que sea usted engañado, engañada
y que su familia sea engañada. Escudriñar las escrituras. Escudriñando las escrituras. No, y deje de eso. Hay una escritura ya en primera de Juan 4. Vayamos a primera de Juan 4. Este es un mensaje es un mensaje de alerta. El título es ¿qué dice el Espíritu? ¿Escucha usted al Espíritu? ¿Es usted una persona que asiste a la congregación? Hay personas que se congregan todos los domingos, pero se requiere de saber discernir la voz del Espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, igual versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: amados, ahora es Juan, ahora no es Pablo, ahora es Juan. Y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ha tratado usted? ¿Son ustedes una iglesia que prueban los espíritus? No es algo que yo dije. Aquí dice, ¿qué dice Juan? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Usted ya es tiempo que esté alerta, y que no se trata aquí de qué bonita la iglesia y qué bonito aquí no. Es tiempo que nosotros ya crezcamos y que podamos probar los espíritus. Que usted tenga discernimiento de qué espíritu está viniendo a su casa, a su familia. ¿Sabe los espíritus que andan en su familia, en sus hijos, en sus parientes? Si no sabe usted qué espíritu traen, nunca les vas a ministrar y nunca van a ser libres. Nunca. No podré yo contarte la cantidad